Esto es Cósmica Fanzine Podcast. El monstruo y yo, por José de Jesús López Avendaño. Al principio, el monstruo me daba miedo desde que estaba fuera de mi habitación. Todas las noches antes de acostarme y que mi mami me dejara después de un beso, yo lo escuchaba. Un gruñido grueso, tronador, que hacía temblar mi cuarto de madera. Él se aparecía cuando mami ya se había ido. Tocaba la ventana con unos dedos enormes. Quería entrar y por eso tocaba. Entonces me ocultaba entre las sábanas, abrazando a mi conejo de peluche y mordiéndome mis labios. Comenzaba a contar ovejas. 1, 2, 3. Perdía la cuenta e iniciaba de nuevo para calmarme. Como mi ventana estaba siempre cerrada, tenía la esperanza de nunca verlo, de nunca tenerlo cerca, hasta que un día decidí dejarla abierta. Lo hice porque ya no quería vivir con miedo. Mi mami decía que las niñas eran tan fuertes como quisieran, y como yo la admiraba, quise seguir su consejo. Respiré profundo y tomé valor para verlo. Si lo conocía, pensé, ya no le tendría miedo. Así como una se hace amigos, al principio son extraños. Al dejar la ventana abierta, él llegó al igual que el viento, no con pasos pesados, sino suavecitos, como si pisara sobre nubes o esponjas. No sé cómo le hizo para caber por la ventana, porque su cuerpo era grande, o eso lo había imaginado. Su sombra, que daba por la luz de la luna, cubría mi cama y toda la habitación. Aún guardaba algo de miedo, así que me escondí debajo de las sábanas. Él entendió mi valor para dejarlo entrar, pero también comprendió que aún estaba temerosa de que me visitara. Se sentó en mi cama mientras yo temblaba, puso su mano encima de mi cabeza. Era una mano áspera, como las paredes de mi casa, aunque cálida al igual que el comal de tortillas de mami. No hizo ningún ruido. Quizá creyó que si lo hacía iba a gritar. Después, solo se quedó quieto en una esquina. Su respiración me indicaba su presencia, hasta que después de un largo rato se fue. Venía a visitarme, pero no quería mirarle el rostro. Recordaba que en la tele todos los monstruos eran feos y malos, pero después de algunas semanas, de tanto tenerlo cerca, quise verlo. En esa vez que ocurrió desperté, y en la oscuridad, junto a mi cama, brillaban sus grandes ojos. No notaba bien su cara, pero su cuerpo sí era como lo imaginaba, inmenso, aunque oculto entre las sombras. Es ahí cuando entendí al verlo temblar que él también tenía miedo, pero no de mí, sino del mundo que se encontraba afuera. El monstruo en realidad se sentía solo, lo sabía. Yo también en la escuela me sentaba cerca de otras niñas para llamar su atención y me tomaran en cuenta, siempre callada y sumisa, esperando a que me hablaran o me invitaran a jugar. Entonces, cuando ellas se decidían a hablarme, obedecía cualquier mandato para caerles bien, como: ve y dile a la maestra que su ropa es fea. Ve a traernos comida de la cafetería. Entendía que el monstruo no era tan distinto a mí. Por eso, al cabo de algunas noches, le fui perdiendo el miedo. Ahora ya no tenía que esconderme y hasta lo recibía saludándolo con un hola. A cambio, él me respondía con un gruñido amistoso. Él no conocía las sonrisas, porque las pocas veces que vi sus dientes apenas si se mostraban. Abría la boca muy poquito. Después me fui acercando hasta tocarle la cara y sentir su cuerpo. Grandes orejas, mucho pelo, nariz chata, pero él temblaba cuando lo hacía. Yo le hablaba mucho, le contaba lo que hacía en el día y en mis sueños de las noches, porque en mis sueños también lo veía. Lo llenaba de abrazos y de besitos. Entonces, le propuse que llegara durante el día para así poder mirarlo por fin. El monstruo solo negaba con la cabeza. Nos hicimos cercanos. Cierta vez, mi mami me escuchó hablando con alguien y entró, para saber qué hacía. Como no quería que se sorprendiera al encontrarlo, le tuviera miedo o gritara, fingí que hablaba con una de mis muñecas, mientras mi amigo se metía al armario. Al llegar mami solo me observó y dijo: apúrate, que la cena está casi lista. Una noche me preparé para recibirlo como siempre, pero esta vez mi curiosidad me ganó y tomé sin que alguien lo notara una linterna que mi papá guardaba en su cajón. El monstruo a veces no salía de mi habitación
y solo se encerraba en mi armario porque le gustaba la oscuridad. Esta vez había estado ahí durante todo el día. Siempre me había preguntado si él necesitaba alimento o agua para vivir, porque nunca comió de las sobras que le dejaba debajo de la cama. Entonces pensé que tal vez al poder solo verlo yo, porque sentía miedo de los demás, entonces él también podría comer solo comida hecha por mí. Saqué de mis juguetes mi regalo de Navidad más preciado, un juego de cocina, tazas, platos, todo para que cenara. Preparé para él una de las comidas favoritas de mis peluches y muñecas. Pero esperé. Dejé que mami me diera el beso de buenas noches. Ella se quedó más que de costumbre, pero aún así no dejé de estar al pendiente de que no viera la linterna que tenía bajo la pijama. Al irse, llamé a mi amigo para que saliera a cenar. Escuché sus gruñidos dentro del armario, contestando mi llamado. Abrí el armario para darle confianza. Su enorme figura caminaba sin ruido. Al mismo tiempo, prendí la lámpara para alumbrarlo. Él estaba ahí. Era igual que en mis sueños, sonriente, alto, con una mirada tranquila. Estaba abrazando mi conejo, mi peluche favorito. Le dejó a un lado para abrazarme a mí. Estando junto a él escuché sus latidos. Me daban alegría. Ambos habíamos perdido el miedo. Ahora sí podría contarle a mami de su existencia, y quizá también lo haría su amigo. El monstruo ya no estaría solo, nunca más.